Vivimos una realidad compleja y convulsionada. Los sucesos y los personajes del poder que sacuden a la humanidad tras la Segunda Guerra Mundial exigen un repaso detallado y una mirada crítica. Si buscas eso y te interesa entender mejor la historia contemporánea y el presente del planeta, Mundo en Crisis es el podcast para vos. Creación, producción y narración, Gustavo Di Palma. Ya comienza Mundo en Crisis. Durante casi medio siglo, la humanidad vivió bajo la sombra de una tensión tan grande que parecía capaz de quebrar al mundo en cualquier momento. No se trató de una guerra tradicional, no hubo batallas directas entre los grandes protagonistas, ni ciudades arrasadas por ejércitos invasores, pero sí un enfrentamiento constante que abarcó política, economía, ciencia, cultura, tecnología, espionaje y propaganda. Fue un conflicto silencioso, omnipresente y global que conocemos como la Guerra Fría. Comenzó hacia 1947 y se extendió hasta 1991, y su legado continúa moldeando nuestras vidas incluso hasta hoy. La Guerra Fría, el mundo en tensión. El origen de esta confrontación se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial. Europa estaba en ruinas, el Imperio Británico entraba en declive y dos superpotencias emergían con visiones irreconciliables del mundo: Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aunque fueron aliados contra el nazismo, esa alianza fue circunstancial. Al terminar la guerra, lo que quedó en evidencia fue la profunda incomodidad entre sus respectivas ideologías. Estados Unidos representando al capitalismo liberal y a la democracia representativa. La Unión Soviética representando al comunismo planificado y al partido único. La rivalidad era inevitable. En 1946, Winston Churchill sintetizó esa división creciente con una imagen que se volvería célebre: ha caído un telón de acero sobre Europa. Y en cuestión de meses, esa metáfora se convirtió en realidad. El inicio formal de la Guerra Fría suele ubicarse en 1947, cuando el presidente Harry Truman anunció que su país apoyaría económica y militarmente a las naciones amenazadas por el comunismo. Era la llamada Doctrina Truman, a la que se sumó el Plan Marshall, un programa masivo para reconstruir Europa Occidental y evitar que la desesperación económica alimentara movimientos comunistas. The United States has received from the Greek government an urgent appeal for financial and economic assistance. Greece must have assistance if it is to become a self-supporting and self-respecting democracy. La Unión Soviética, por su parte, consolidaba su control sobre Europa del Este, estableciendo gobiernos satélites y bloqueando cualquier apertura hacia Occidente. El continente quedó dividido en dos mundos enfrentados. A medida que la desconfianza crecía, las superpotencias empezaron a organizar el planeta en torno a alianzas opuestas. En 1949 nació la OTAN, encabezada por Estados Unidos, como una alianza militar defensiva para proteger a Occidente. Ese mismo año, la Unión Soviética consolidó el Comecon para coordinar las economías socialistas, y en 1955 creó el Pacto de Varsovia, un bloque militar que garantizaba su influencia en Europa Oriental. La lógica era simple: cualquier ataque a un miembro era un ataque a todos. El mundo se estructuró en dos bloques rígidos y cada movimiento se analizaba como parte de un ajedrez global.
La primera gran crisis no tardó en llegar. Entre 1948 y 1949, Stalin decidió bloquear el acceso terrestre a Berlín Occidental, una isla occidental dentro de la zona soviética de Alemania. Fue un intento de expulsar a Estados Unidos, Reino Unido y Francia. La respuesta de Occidente fue audaz, un gigantesco puente aéreo que abasteció a la ciudad durante casi un año. El bloqueo fracasó, pero dejó claro que Berlín sería uno de los epicentros simbólicos y estratégicos de la Guerra Fría. Mientras las tensiones políticas crecían, la dimensión militar escalaba aún más rápido. En 1945 solo Estados Unidos tenía armas nucleares, pero en 1949 la Unión Soviética probó su primera bomba atómica, iniciando una carrera frenética. En pocos años, ambas potencias desarrollaron bombas de hidrógeno, misiles balísticos intercontinentales, sistemas de defensa antimisiles y submarinos nucleares. Surgió así un concepto extraño y terrorífico: la destrucción mutua asegurada. Era una lógica perversa pero efectiva. Si un bando atacaba primero, ambos serían destruidos. El miedo, paradójicamente, mantuvo la paz. El primer conflicto armado directo vinculado a esta rivalidad surgió en Corea entre 1950 y 1953. Corea del Norte, apoyada por la Unión Soviética y China, invadió Corea del Sur, respaldada por Estados Unidos y fuerzas de la ONU. Fue un enfrentamiento brutal que terminó sin vencedores claros, con el país dividido en el denominado Paralelo 38, una frontera que aún hoy es uno de los puntos más tensos del planeta. Pero la Guerra Fría no se limitó a batallas o amenazas nucleares. Fue también una guerra de información, secretos y símbolos. La CIA y la KGB se convirtieron en protagonistas de una historia que combinaba espionaje, infiltraciones, agentes dobles, operaciones encubiertas y hasta asesinatos políticos. La cultura también se transformó en un campo de batalla. Hollywood producía películas que exaltaban los valores occidentales, mientras la Unión Soviética difundía cine épico socialista. Las radios internacionales competían por influir en la opinión pública global y hasta el deporte se convirtió en una forma de demostrar superioridad ideológica. En 1962, el mundo estuvo más cerca que nunca del abismo. Fue la crisis de los misiles en Cuba. La Unión Soviética instaló misiles nucleares en la isla, apuntando directamente al territorio estadounidense. El entonces presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy respondió con un bloqueo naval. La situación era tan explosiva que una simple mala interpretación podía desencadenar una guerra nuclear. Tras días de tensión insoportable, el líder soviético Nikita Khrushchev aceptó retirar los misiles a cambio de que Estados Unidos prometiera no invadir Cuba y retirara discretamente sus misiles en Turquía. La crisis dejó dos enseñanzas: la necesidad de una comunicación directa entre líderes y la urgencia de frenar la carrera armamentística. De allí nació la línea directa entre Washington y Moscú, conocida como el teléfono rojo. Mientras tanto, la competencia se extendía incluso más allá de la atmósfera. La carrera espacial se convirtió en una vidriera de poder tecnológico y militar. La Unión Soviética tomó la delantera con el lanzamiento del Sputnik en 1957 y con el cosmonauta Yuri Gagarin, primer ser humano en orbitar la Tierra en 1961. Estados Unidos respondió con el programa Apolo y finalmente
con la llegada del hombre a la Luna en 1969, un triunfo simbólico gigantesco que demostraba su capacidad científica y estratégica. La rivalidad también se expresó en guerras indirectas, golpes de Estado e intervenciones en países de Asia, África y América Latina. La Guerra de Vietnam fue una de las más emblemáticas y traumáticas, especialmente para Estados Unidos, que se retiró en 1973, dejando el terreno a la reunificación comunista. Para la Unión Soviética, el conflicto equivalente fue Afganistán. En 1979 envió tropas para sostener un gobierno afín, pero se encontró con una resistencia feroz apoyada por Estados Unidos, Arabia Saudita y Pakistán. 10 años después, la Unión Soviética se retiró exhausta y el conflicto se convirtió en uno de los factores clave que aceleraron su decadencia. América Latina tampoco estuvo al margen. Golpes militares, revoluciones y gobiernos autoritarios estuvieron influenciados por la lógica del enfrentamiento global, desde la Revolución Cubana hasta las dictaduras del Cono Sur. En Cuba, territorio libre de América, el pueblo, en uso de las potestades inalienables que emanan del efectivo ejercicio de la soberanía, expresada en el sufragio directo, universal y público, se ha constituido en el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Hemos querido llegar a esta tribuna a presentar al pueblo de Chile la situación en que hemos encontrado a la nación y las repercusiones que en todo orden significan para su desenvolvimiento como país libre y soberano. A finales de la década de 1960 y comienzos de la década de 1970, el agotamiento de ambas potencias dio paso a un período de distensión. Fue una etapa de diálogo y acuerdos para limitar la producción de armas estratégicas, como los tratados SALT y el acuerdo ABM. Sin embargo, la desconfianza seguía latente y la tensión nunca desapareció por completo. A fines de la década de 1970 y principios de la década de 1980 se vivió una Segunda Guerra Fría. La invasión soviética de Afganistán, la llegada de Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos y el despliegue de misiles en Europa revitalizaron el conflicto. Reagan impulsó la iniciativa de defensa estratégica apodada por la prensa como la Guerra de las Galaxias, un proyecto tecnológicamente ambicioso que buscaba crear un sistema capaz de interceptar misiles soviéticos. Aunque nunca llegó a concretarse, presionó a una economía soviética ya debilitada. Сегодня хочу выразить признательность всем гражданам, которые поддержали политику обновления страны. El principio del fin llegó con Mikhail Gorbachev. Sus reformas internas, la perestroika orientada a reestructurar la economía y la glasnost, que abría espacios de libertad de expresión, tenían como objetivo modernizar el sistema soviético, pero terminaron acelerando su colapso. Los países de Europa del Este empezaron a liberarse del control soviético y en 1989 cayó el muro de Berlín, un símbolo que había dividido no solo a Alemania, sino al mundo entero entre dos modelos enfrentados. En 1991, la Unión Soviética se disolvió en 15 repúblicas independientes. Estados Unidos quedó como la única superpotencia y la Guerra Fría llegó a su fin. La Guerra Fría no fue solo una larga disputa entre dos potencias.
Fue una lucha de ideas que moldeó fronteras, originó instituciones, impulsó avances tecnológicos y dejó cicatrices profundas. Su legado sigue presente en la geopolítica actual, en las tensiones entre Rusia y Occidente, en el rol creciente de China y en las estructuras militares y diplomáticas que organizan el mundo moderno. La Guerra Fría fue un período de miedo, pero también de creatividad, de tensiones constantes y de transformaciones radicales. Sus ecos aún resuenan en nuestro siglo XXI. Para ser parte de nuestra comunidad, brindarnos tu apoyo y acceder a anticipos de episodios y a material periodístico educativo complementario, te invitamos a suscribirte a nuestro sitio web patreon.com/Mundo en Crisis. También te puedes suscribir a través del link cafecito.app/Mundo en Crisis. Encuentra los enlaces directos en la descripción del episodio. Nos puedes seguir además en Facebook, Instagram y X como Mundo en Crisis. Y también te puedes suscribir en tu plataforma de podcast preferida para seguir recibiendo nuestros contenidos y hacer cada vez más grande nuestra comunidad. Gracias por llegar hasta aquí. Nos reencontramos en nuestra próxima entrega.